En la Edad Media, algunas enfermedades no eran solo un problema de salud, sino un símbolo de condena moral. Males misteriosos se propagaban silenciosamente, corroyendo cuerpos y reputaciones. Para muchos, estos sufrimientos eran señales de la ira divina. Las curas eran dolorosas, los tratamientos parecían más tortura que medicina, y el miedo llevaba a persecuciones y castigos. Hola, viajeros de la historia. ¿Te imaginas sufrir una enfermedad y, además del dolor, ser acusado de herejía o inmoralidad? Hoy exploraremos cómo se trataban las enfermedades venéreas en la Edad Media. Pero antes de sumergirnos en este mundo de mitos, castigos y curas aterradoras, deja tu super like. Y sin más demora, vamos con el video. El miedo y los mitos, cuando la enfermedad era un castigo. En la Edad Media, la ignorancia sobre las enfermedades hacía que cualquier problema de salud se atribuyera a fuerzas divinas o místicas. En el caso de las enfermedades venéreas, la situación era aún peor. Muchos creían que la sífilis y la gonorrea eran castigos directos por pecados cometidos en la lujuria. La Iglesia reforzaba esta visión, asociando estas enfermedades al castigo de Dios. Los pecadores eran obligados a confesar sus fallas morales públicamente y en algunos casos pagaban penitencias extremas como ayunos prolongados y autoflagelación. La vergüenza pública formaba parte del tratamiento. Algunas víctimas eran obligadas a llevar marcas visibles, como ropa específica o signos dibujados en la cara, indicando que estaban pagando por sus pecados. Además de las explicaciones religiosas, existían mitos extraños. Algunos creían que la enfermedad era señal de posesión demoníaca, lo que llevaba a la práctica de exorcismos. Otros, influenciados por antiguas creencias griegas y romanas, pensaban que los males eran causados por desequilibrios de los humores del cuerpo, lo que requería sangrías para su purificación. Ya fuera por miedo a la ira divina o por el rechazo social, muchos enfermos ocultaban sus síntomas, retrasando cualquier búsqueda de tratamiento. ¿El problema? Cuanto más tardaban en actuar, más avanzaba la enfermedad, haciendo que las consecuencias fueran aún más devastadoras. Remedios extraños y tratamientos crueles. Sin entender el origen de las enfermedades venéreas, los médicos medievales recurrían a tratamientos que hoy consideraríamos pura tortura. El mercurio era uno de los remedios más populares. Los pacientes aplicaban ungüentos hechos con este metal tóxico sobre las llagas o inhalaban sus vapores. ¿El resultado? Intoxicación severa, pérdida de dientes y, en muchos casos, la muerte. Otro método ampliamente utilizado era la sangría. Se creía que extraer la sangre contaminada ayudaba a restaurar el equilibrio del cuerpo. Sin embargo, esta práctica debilitaba aún más a los enfermos, haciéndolos vulnerables a infecciones secundarias. Además, los médicos recetaban lavados genitales dolorosos con vinagre o incluso con orina animal, creyendo que esto eliminaría la infección. El calor también se usaba para expulsar la enfermedad. Algunos pacientes eran colocados en habitaciones cerradas y obligados a sudar durante horas, cubiertos con hierbas y paños húmedos. Otros eran sumergidos en baños hirvientes, lo que muchas veces agravaba sus heridas. Los charlatanes aprovechaban la ignorancia de la época para vender amuletos milagrosos, oraciones personalizadas y pociones secretas. Algunas de estas mezclas contenían hierbas anestésicas, dando la falsa sensación de cura. Sin embargo, al no tratar la infección real, los pacientes terminaban volviendo al punto de partida. Los síntomas y las enfermedades más frecuentes. Las enfermedades venéreas más comunes en la Edad Media incluían la sífilis, la gonorrea y diversas infecciones genitales, que a menudo se agrupaban bajo el término genérico de fuego debido a las sensaciones de ardor y dolor. Sin antibióticos, estas enfermedades podían ser fatales. La sífilis era una de las más temidas.
Sus primeros síntomas incluían llagas indoloras que al desaparecer daban la falsa impresión de cura. Sin embargo, años después, la enfermedad atacaba los órganos internos, provocando demencia y deformidades severas. Sin un tratamiento efectivo, muchos sufrían hasta la muerte. La gonorrea, apodada la gota militar, se caracterizaba por un dolor intenso al orinar y secreciones purulentas. Los tratamientos incluían la inserción de finas varillas de metal caliente en la uretra, una técnica dolorosa que, en la mayoría de los casos, empeoraba la situación. Además, otras infecciones como el fuego de San Antonio, probablemente herpes genital o ergotismo, causaban llagas dolorosas y episodios de fiebre. Como los síntomas variaban, los médicos medievales tenían dificultades para diferenciar las enfermedades, lo que llevaba a tratamientos equivocados y muchas veces fatales. El papel de la Iglesia y la moralidad en el tratamiento. En la Edad Media, la Iglesia Católica tenía un papel central en la forma en que se percibían y trataban las enfermedades venéreas. Como el cristianismo predicaba la castidad y la monogamia, cualquier enfermedad transmitida por el contacto íntimo se interpretaba como una advertencia divina contra los pecados carnales. Los hospitales administrados por la Iglesia ofrecían ayuda a los enfermos, pero el tratamiento involucraba más espiritualidad que ciencia. Confesiones, ayunos y rezos eran recomendados antes de cualquier atención médica. En algunos casos, las enfermedades se consideraban pruebas de fe y los pacientes eran alentados a soportar el sufrimiento como una forma de redención. Además, existía un fuerte componente de castigo social. Las prostitutas eran frecuentemente responsabilizadas por la propagación de estas enfermedades y en algunas ciudades eran públicamente marcadas o expulsadas. Durante los brotes, grupos minoritarios, como los judíos, también eran acusados de propagar enfermedades, reforzando los prejuicios religiosos y culturales de la época. Otro aspecto curioso era la creencia en las reliquias sagradas como método de curación. Muchas personas viajaban largas distancias para tocar huesos de santos o beber aguas milagrosas, esperando que la fe fuera suficiente para curar sus males. El fin de la Edad Media y el avance lento de la medicina. Al final de la Edad Media, la medicina comenzó a dar pequeños pasos hacia el conocimiento científico. El contacto con textos médicos árabes y griegos trajo nuevas ideas, pero los tratamientos seguían siendo rudimentarios. La teoría de los humores seguía vigente y la relación entre enfermedades e higiene solo comenzaría a entenderse siglos después. Durante el Renacimiento, la sífilis alcanzó proporciones epidémicas en Europa, obligando a los médicos a buscar nuevos métodos de tratamiento. Se realizaron los primeros experimentos con hierbas medicinales y dietas específicas, pero la cura definitiva solo llegaría mucho más tarde, con el descubrimiento de la penicilina en el siglo XX. Mientras tanto, las enfermedades venéreas continuaron siendo un estigma social. Incluso reyes y papas sufrieron estos males, recurriendo a tratamientos secretos para evitar la vergüenza pública. La moralidad siguió influyendo en la medicina durante siglos, demostrando que, en la Edad Media, el miedo y la culpa eran tan crueles como la propia enfermedad. Ahora llegamos al final de otro viaje histórico, pero dime, ¿qué preferirías? ¿Un tratamiento con mercurio tóxico o una confesión pública de tus pecados? Tu perspectiva es valiosa para nosotros. Deja tu comentario y participa en la conversación. No olvides dejar tu like en el canal. Esta acción ayuda mucho. Si este video te pareció interesante, compártelo. Hasta la próxima, nos vemos pronto. Queden en paz, queden con Dios.